quisiéramos iniciar el programa Soluciones antes, pues enviándole un mensaje y felicitaciones a todo el pueblo del oriente del país, en especial a la gente de Nueva Esparta, de Margarita, que hoy se encuentra de fiesta, y yo como buena oriental también estoy de fiesta y muy emocionada, contenta, porque pues hoy nada más y nada menos se celebran 105 años de nuestra hermosa Virgen del Valle. Para mí, como siempre le digo, y la gente que me conoce sabe que para mí es mi hermosa Vallita, y hoy en especial le pido muchísimas bendiciones para nuestro país, que nuestro país se llene de mucha paz, de mucha armonía, que lo necesitamos, y yo especialmente le pido pues que me siga guiando para poderlos acompañar acá en Soluciones todos los días, y también muchas bendiciones para toda mi familia que también se encuentra en el oriente del país, conmemorando hoy este día de nuestra queridísima y hermosa, amada, bellísima Virgen del Valle. El día de hoy estaremos tratando acá en Soluciones un tema interesantísimo, porque ¿cuántas veces no hemos sentido miedo o cuántas veces no hemos sentido ansiedad? Sabemos qué es la diferencia entre miedo y ansiedad. Pues esto se lo vamos a estar preguntando a nuestros especialistas invitados del día de hoy, a quienes les agradecemos por haber atendido a nuestra invitación. Lorenzo Campins, quien es psicólogo positivo y coach, y también Nieves Avellán, quien es psicoterapeuta. Bienvenidos. Gracias, encantado de estar aquí, Lenis. Quisiéramos iniciar el programa de hoy para que ustedes me definan qué es miedo o qué es la ansiedad, como quieran. Bueno, ¿tú quieres hablar o empiezo yo? Empiece. Ok. Te voy a dar mi visión del miedo, que se define se divide en dos miedos, esencialmente. El miedo real o físico y el miedo psicológico o imaginario. Y esta diferenciación de los miedos es importantísima, porque es la que lo va a clasificar primariamente. El miedo real o físico es una respuesta fisiológica a una amenaza o a una situación de alerta. Suena la alarma de incendio aquí en el canal y todos salimos corriendo. Eso no lo pensamos, ni lo discutimos, es una respuesta automática. Estamos en la calle, hay un temblor, todo el mundo corre, ¿no? Eso está programado en la parte más primigenia del cerebro, en el hipotálamo, que se llama el cerebro reptiliano. Okay. Y emana de allí. Ahora, cuando pasamos al miedo psicológico o imaginario, se trata de situaciones ya sea del pasado o del futuro, es decir, no existen, solo en nuestra mente, porque si son del pasado, ya pasaron, y si son del futuro, son especulaciones nuestras acerca de una posibilidad. Entonces, esa es mi definición básica, esencial de los dos miedos. Ahora, cuando vamos a hablar de la ansiedad, como el miedo hay una posibilidad de que se derive de algo físico o real, eso es lo que la diferencia esencialmente de la ansiedad, porque la ansiedad nunca deriva de algo real. La ansiedad siempre es psicológica. Pero es decir que el miedo nos puede provocar esa ansiedad. O sea, ¿cuándo decimos que estamos ansiosos, que tenemos ansiedad? ¿Qué sentimos? Fíjate, ya cuando está la ansiedad en ti, hay una cantidad de sintomatología física que te dice que estás ansioso. Y se generaliza y se sostiene en el tiempo. Podemos tener momentos de ansiedad o vivir en ansiedad. Me imagino que te estás refiriendo a cuando estamos en el punto de vivir en ansiedad. Dentro de ese vivir en ansiedad se despiertan todos los temores, todos los miedos. Y desde allí podemos decir que entonces estamos viviendo en ansiedad y puede haber ataques de pánico. Entonces vemos en este momento que puede haber personas que están viviendo en el día a día, en los miedos hacia lo que puede ocurrir, en la preocupación y en la ansiedad de lo que puede venir y ocurrir, y no se dan cuenta que cada vez que vivimos desde allí, estamos justamente atrayendo eso que más tememos. ¿Qué es preocuparse? Preocuparse es justamente ponerle la energía para atraer aquello que no queremos que suceda. Entonces estamos ante miedos irracionales y que están en el área de la imaginación, como lo explicó Lorenzo. Yo diría que esa es
la diferencia más importante entre el miedo y la ansiedad. Cuando hablamos de esos miedos imaginarios, un ejemplo, ¿a qué nos referimos? Bueno, figúrate, yo creo que el 95% del universo de los miedos son imaginarios, porque yo puedo tener incluso un miedo de una mala experiencia. Digamos, era pequeño y me mordió un perro. Yo creo una conexión sináptica entre perro y dolor, que fue real en su momento. Digamos que yo tenía 10 años y me mordió el perro. En ese momento ese miedo fue real. Ahora, si esta conexión sináptica yo la dejo en el tiempo, se convierte en un patrón emocional cristalizado y se vuelve imaginario, porque, digamos, ¿todos los perros muerden? No. ¿Todos los perros son malos? No. ¿Todos los perros me van a causar dolor? No. Sin embargo, en mi percepción, como ya yo creé esa conexión sináptica que asocia un animal con una emoción, para mí es real. Pero si lo decodificamos, nos damos cuenta que es imaginario. Entonces, solo un 5% es real, que es lo que yo te explicaba de esa respuesta. Exacto. Que además no la piensas. Porque cuando tú verdaderamente utilizas el miedo, cuando el miedo te sirve, es cuando no lo piensas. Es cuando tú actúas en forma absolutamente instintiva, estímulo-respuesta. De resto, cuando tú estás pensando, bueno, voy o no voy, hago o no hago, emprendo o no, abordo la relación, me meto allí, arranco el negocio, hago el viaje. Cuando tú estás haciendo todas estas contemplaciones desde el miedo, lo estás haciendo desde una premisa imaginaria, falsa. O hasta cambiar de un empleo a otro. Puede uno sentirse, wow, siempre tengo susto. Siempre. Y podemos decir que podemos vivir desde el miedo, desde el amor. Ese, digamos, es el paradigma vital en el ser humano. Y vivir desde el miedo es una percepción de la vida, de manera que podemos tener el modelo de reacción ante las situaciones, o sea, estímulo-respuesta, o podemos tener el modelo de respuesta después de la interpretación, o sea, no reacciono, sino que respondo a, pero respondo cómo, respondo porque estoy interpretando. Y la libertad más grande que tiene el ser humano es cómo respondemos ante las situaciones de la vida. Y es allí nuestra respuesta y la interpretación que le damos a eso lo que hace el cambio. Tenemos un famosísimo Víctor Frank, en un libro del sentido de la vida. Él sufrió en los campos de concentración la pérdida de todo. Y al final él decía que la dignidad es lo único que no se pierde. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de interpretar totalmente los hechos de nuestra vida. Y es allí donde nosotros podemos hacer el cambio, donde recuperamos nuestro poder. ¿Cómo entregamos el poder a la emoción y la emoción del miedo nos sobrecoge y nos paraliza? A cómo desde allí podemos empoderarnos, creer en nosotros. Y lo que decías, por ejemplo, ¿quién no siente miedo ante pérdida de un trabajo, pérdida de familia, ante las situaciones de crisis? Crisis como tal genera una oportunidad y a la vez es el peligro. Entonces, el miedo que nos dice, cuidado, alerta, hay que cuidarse antes, reflexiona, atiende qué es lo que está pasando. Pero generalmente vemos el miedo como un muro y ante él nos vamos acercando y nos paralizamos y quedamos ahí, no lo pasamos. Entonces, ese miedo cuando está allí y nos paraliza, nos está boicoteando, nos está limitando nuestra vida. Entonces, es justamente allí cuando cambiamos la interpretación, cambiamos las creencias que están detrás de ese miedo y desde allí podemos empezar a cambiar esa respuesta porque ya no hay una reacción. Tenemos que hacer un corte acá en Soluciones. En la próxima parte quisiéramos que nos explicaran cómo identificamos cuando tenemos miedo o cuando tenemos ansiedad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya regresamos. Miedo versus ansiedad acá en Soluciones. No se aparten de nuestras pantallas que ya volvemos con mucho más.